Constante de fase en el movimiento armónico simple. Hemos dibujado aquí un movimiento armónico simple horizontal y para ello usamos un sistema formado por una masa y un resorte, una masa M y un resorte de constante elástica K. Aquí hemos señalado la posición de equilibrio en la cual se ubicaría el bloque si el resorte no estuviera ni estirado ni comprimido. Si, por ejemplo, traemos el bloque hasta esta posición y lo soltamos, entonces oscilará en torno a la posición de equilibrio desde esta distancia que le he llamado A de amplitud hasta esta distancia que le he llamado menos A. Entonces tendríamos un movimiento de vaivén periódico con una frecuencia constante que será un movimiento armónico simple, para lo cual vamos a pensar que no hay fuerza de rozamiento. Entonces, en teoría, este movimiento sería un movimiento eterno. En realidad, sabemos que siempre existe la fuerza de rozamiento y por lo tanto esta amplitud irá decreciendo hasta que al final el bloque quedará en la posición de equilibrio. Pero bueno, durante algunas oscilaciones podemos considerar que el movimiento es armónico simple. Si denominamos x la distancia medida desde la posición de equilibrio en determinado instante, nosotros normalmente podemos utilizar una ecuación de este tipo, que será una función del tiempo, para poder calcular la x. Y será esta ecuación, a por el coseno de omega por t más una constante de fase phi. El objetivo no es demostrar de dónde sale esta ecuación. Esta ecuación sale si analizamos dinámicamente el movimiento, aplicamos la segunda ley de Newton, obtenemos la ecuación diferencial y esta es una de las posibles soluciones a esa ecuación diferencial. Normalmente los profesores describen el movimiento horizontal con una función coseno, pero también podemos utilizar la función seno haciendo un ajuste de la constante de fase phi. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente ver un método que nos hace el camino más fácil para saber cómo determinar el valor de esta constante. El movimiento puede ser horizontal o también puede ser un movimiento vertical. Va a tener exactamente las mismas características. Solo que para el movimiento vertical, normalmente a la elongación le llamaremos I, será una función del tiempo, muy parecida a la anterior, pero los profesores suelen utilizar la función seno, aunque podemos, ya digo y repito, usar la función coseno, que nos quedaría omega t más una constante de fase phi. Supongamos la siguiente situación. Tenemos un movimiento armónico simple horizontal entre esta posición y esta, y aquí hemos elegido un círculo cuyo diámetro coincide con la distancia desde menos a hasta más a. Y aquí tenemos un vector cuya longitud, cuyo módulo es justamente la amplitud, y vamos a imaginar que este vector va girando con el mismo periodo que mantiene el cuerpo en el movimiento armónico simple. Esto quiere decir lo siguiente: cuando el cuerpo está en esta posición, por ejemplo, inicialmente, supongamos que en t igual 0 se encuentra en esta posición, cuando el bloque pase por la posición de equilibrio, este radiovector giratorio se encontrará apuntando hacia arriba, como se muestra en la figura. El radiovector girará siempre en sentido antihorario. Cuando el bloquecito se encuentre en esta posición, el radiovector habrá girado y se encontrará de esta forma. De manera que cuando el bloque vuelva a pasar por la posición de equilibrio, pero viajando hacia la derecha, el radiovector se encontrará aquí abajo.
Entonces tenemos que el movimiento armónico simple de la masa es acompañado por el movimiento de rotación del radiovector, de forma tal que la punta de flecha proyectada en el eje X me va a indicar dónde se encuentra el objeto en cada momento. Volviendo a la situación inicial, considerando que el tiempo vale 0 cuando el bloque está en esta posición y el radiovector se encuentra de esta forma, la función que describe la elongación x en función del tiempo, como dijimos, tendrá esta forma: a por el coseno de omega t más phi. Lo que necesito es tener una constante de fase phi tal que si yo coloco t igual 0, esto me tiene que dar el valor de la amplitud, porque la x, medida desde la posición de equilibrio, vale justamente la amplitud cuando el bloque se encuentra en esa posición. Si suponemos que phi vale 0, entonces nos va a quedar lo siguiente: si el tiempo también vale 0, nos queda coseno de 0 radián. Coseno de 0 radián es 1 por a, es a. Así que en este caso tenemos que el ángulo phi será igual a 0 radián. Notemos lo siguiente, que el radiovector forma con la horizontal también un ángulo de 0 radián o 0 grado. Vamos a insistir con los radianes porque este ángulo que aparece aquí dentro, la suma de estos dos términos, cada uno de ellos es un ángulo que tiene que estar medido en radianes. Si ahora tomamos t igual 0 cuando pasa por la posición de equilibrio, el radiovector habrá girado un ángulo de 90 grados, que en radianes es pi sobre 2. Si sustituimos en la ecuación, entonces nos quedará a por el coseno de omega por t más pi sobre 2. ¿Cuánto nos tiene que dar x? Nos tiene que dar 0. La elongación es 0 porque el objeto está en la posición de equilibrio. Entonces, si hacemos las operaciones colocando t igual 0, nos quedaría coseno de pi sobre 2, que es 0 por a, nos da que x vale 0. Entonces, como vemos, este angulito pi sobre 2 que forma el radiovector giratorio con la horizontal positiva, según el sentido del eje X positivo, justamente va a ser la constante de fase de ajuste que tenemos que poner en esta ecuación para que esta, al sustituir los valores de tiempo, realmente me dé los valores correctos que yo espero para X. Si consideramos t igual 0 cuando se encuentra con la elongación igual a menos amplitud, vemos que el ángulo que ha descrito el radiovector es un ángulo de pi radianes. Si lo colocamos en la ecuación, t igual 0, entonces nos queda coseno de pi. Pi es 180 grados, pero en radianes es pi, ¿verdad? Por lo tanto, coseno de 180 grados es menos 1. Menos 1 por a nos va a dar justamente menos a. Veamos ahora cómo podemos utilizar este recurso del vector giratorio para el caso en que el movimiento sea vertical. Recordemos que ahora la elongación la denominaremos con la letra Y y la distancia siempre medida desde la posición de equilibrio hasta donde se encuentre en determinado instante el objeto. Pero vamos a centrarnos en esto, que estamos tomando, por ejemplo, t igual 0, cuando pasa por la posición de equilibrio, pero viajando hacia arriba. En este caso pasa por la posición de equilibrio viajando hacia arriba, así que vamos a dibujar la velocidad. En este caso, el ángulo que forma el radiovector con la horizontal, siempre lo tomamos con respecto a la horizontal, será un phi igual a 0. Entonces, si pusiéramos 0, nos quedaría que en t igual 0, el phi vale 0, todo este ángulo es 0, seno de 0 es 0. Por lo tanto, multiplicado por a me da que la i también será igual a 0.
o sea, cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio. O sea que en este caso vamos a poner que el phi será igual a 0 radian, o simplemente ponemos 0 porque el radian es adimensionado. Ahora tomamos t igual 0 aquí arriba, para lo cual el radio vector habrá girado pi sobre 2 y ese será nuestra constante de fase. Si ponemos t igual 0, nos queda seno de 90 grados, que es 1 por a, me va a dar la amplitud, que es la elongación que tiene en ese instante. Y luego ya sabemos cómo sigue la historia. Si cuando vuelve a pasar por la posición de equilibrio, el vector estará apuntando hacia la izquierda, y por lo tanto el ángulo será un ángulo igual a pi. Y otra vez lo mismo, cuando pase por la posición de equilibrio tendrán que aclararme si la velocidad es positiva, o sea, si es para arriba, o si es negativa, porque de eso va a depender que el ángulo sea o 0 o sea un ángulo de pi radianes. Bueno, creo que con esto ya sabríamos manejarnos. Cuando se encuentra aquí abajo, el ángulo valdrá 3pi sobre 2, y así sucesivamente. Creo que este invento, este artilugio, sirve para cuando nos dan una posición muy característica para el objeto que está oscilando, como son las posiciones extremas o la posición de equilibrio. Ya si nos dan otra posición cualquiera, entonces en ese caso tendrán que indicarme algo respecto a la velocidad y necesitaré hacer un sistema de ecuaciones con dos incógnitas para poder encontrar la constante de fase. Este vídeo estaba dedicado solamente a estos casos muy sencillitos en que nos dicen que se encuentra, ya digo, o en alguna posición extrema o en la posición de equilibrio. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y como digo siempre, si ustedes le dan ahí al suscribirse, me ayudan a que este canal crezca y pueda llegar a más compañeros que al igual que ustedes necesitan de estos vídeos. También recordarte que en listas de este canal, pinchas ahí en listas, tienes un apartado dedicado a movimiento armónico simple. Ahí tienes toda la teoría, las ecuaciones y ejercicios muy buenos de bachillerato y de universidad también. Así que no te lo pierdas. Recuerda, entra en listas. Muchas gracias.